Estimados estudiantes, bienvenidos. En este video vamos a revisar acerca del análisis situacional FODA. Empecemos. En esta lámina podemos ver el análisis FODA, en el cual sus siglas se refieren a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros podemos establecer lo que son aspectos positivos para alcanzar el objetivo, negativos también para alcanzar el objetivo. ¿Y por qué me oriento a negativos? Y me dirán, ¿y cómo podemos alcanzar eso, los negativos? Los objetivos que ya tenemos planteados. Es decir, a nosotros nos interesa siempre hacer un análisis tanto de los aspectos positivos que están, los cuales podemos potenciarlos, los cuales podemos hacer que crezcan, los cuales igualmente vamos a hacer mejoras, y también el aspecto negativo para poder analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y en base a eso pues poder tomar diferentes decisiones, definiciones estratégicas que nos van a permitir mejorar los mismos. Entonces no pensemos que nosotros solo debemos orientarnos a todo lo que son nuestras fortalezas, a lo que son las oportunidades, y el aspecto que no, pues es cómo podemos mejorarlo, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que nos indica esta lámina. Nos dice, en el análisis FODA se consideran los factores económicos que representan las influencias del ámbito externo e interno para la empresa y que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la misión institucional. Recordemos que anteriormente ya vimos en sí a qué se refiere la misión. Vimos unas características, vimos su enfoque, vimos parte de su definición y también pues vimos a nivel general lo que es la visión. En este gráfico también podemos hacer un resumen en la que nos indica que la misión, enseñar y garantizar el aprendizaje de un lenguaje extranjero por medio de los mejores métodos. Recordemos que es lo que se encuentra actualmente mi empresa, es decir, el core de negocio al que se dedica, al segmento de clientes hacia el cual está ofreciendo ese producto o servicio. Visión es hacia dónde queremos llegar. ¿Ya? Entonces, por eso está aquí, miren, ser una empresa de clase mundial, mejor de la mejor. Perfecto, yo empecé mi empresa obviamente con esta parte del lenguaje extranjero a través de los mejores métodos y todo, y después yo me veo en un cierto periodo de tiempo pues ser una empresa de clase mundial, es decir, que yo ya pude expandir si es que yo inicié, por ejemplo, en un ámbito nacional y pues obviamente luego me quiero expandir a mercados internacionales. También es muy importante cuáles son los valores institucionales o conocidos como una cultura organizacional. Es decir, estos valores vienen a través justamente de las empresas que están formando pues ese core de negocios. En este caso, vienen siendo los socios, los accionistas, las personas que están formando la misma. ¿Ya cuáles son sus valores? Y en mis valores está pues el ser, la transparencia, en lo que es la honestidad, en lo que es la puntualidad. En base a eso tengo que forjar los mismos a nivel institucional, es decir, que todos los trabajadores, todos los funcionarios, mis proveedores en sí, las personas que están trabajando directamente o indirectamente con mi empresa deben saber estos valores, porque eso es lo que siempre vamos a querer proyectar hacia nuestros clientes, ¿ya? Entonces, este FODA es una herramienta que me permite identificar pues todas estas oportunidades, amenazas, debilidades, y que en base a eso se puedan tomar las diferentes definiciones estratégicas, los lineamientos, es decir, cómo vamos a cumplir con eso. Yo les mencionaba en el anterior video en que nosotros necesitamos herramientas para poder saber cómo es que va el transcurso de nuestra empresa, es decir, yo poder detectar algunos inconvenientes, porque recordemos que nosotros tenemos que hacer un seguimiento, un control, un monitoreo continuo para a través de eso pues tomar las decisiones que son necesarias. Ya, entonces digamos que yo encuentro inconvenientes en lo que es una maquinaria, en lo que es el personal, etcétera. Bueno, ¿cómo voy a poder solucionar los mismos para lograr cumplir con los objetivos y metas que nos hemos propuesto con nuestro cliente? Entonces, esto me permite identificar.
Recordemos que el ciclo de todo nuestro seguimiento y control y calidad y todo esto es nuestro famoso PHDA, en donde tenemos planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, dentro de cada uno de mis procesos yo voy a hacer un seguimiento, un control para evitar que al final del mismo yo tenga que hacer un reproceso. Y esto se daba muchísimo anteriormente. Antes que no se contaba con herramientas ni se contaba con una planificación adecuada, pues lo que se hacía básicamente era prueba-error. Es decir, una vez que ya mi producto estaba en su fase final y ya se prometía la entrega al cliente, veíamos que había algún error, que alguna característica no salió como la planeada, etcétera, y que tocaba hacer un reproceso. Y esto incluye en lo que son costos de la no calidad. Es decir, al ser yo un reproceso, al hacer un retrabajo, es decir, que yo necesito invertir y tener esos costos adicionales que me hubiese evitado si es que hacía un seguimiento, un control, un monitoreo desde un inicio. Ya, entonces, en lo que se produce es que no solamente yo tenga que gastar la parte económica en nuevos insumos, en comprarle a mi proveedor materia prima, en volver a fabricar esto, sino que también es el costo de la mano de obra. Posiblemente tenga que contratar horas extras a mis trabajadores para poder cumplir con lo prometido al cliente. Entonces, para evitarme esto, es necesario hacer este control, este monitoreo en todas sus fases, desde un inicio. Y también está mi famosa mejora continua. Este proceso de mejora continua es el que yo voy a estar haciendo todo el tiempo, independiente de que mi empresa, por ejemplo, haya sido la que mejores ventas tuvo a nivel nacional en ese año, la que pudo vender mayor volumen, etcétera. Si es que yo no hago mejoras continuas, totalmente al día, totalmente en función de lo que yo esté ofreciendo, créanme que mi competencia me va a comer. Entonces, recordemos que si yo no estoy totalmente relacionado con el cambio de tecnología, con las innovaciones, con ver qué está pasando en situación. ¿Por qué? Porque yo tengo factores internos, factores externos que pueden afectar a la producción de mi empresa como tal. Entonces yo puedo decir que dentro de mi empresa están ocurriendo algunos inconvenientes como los que habíamos visto, recurso humano, recurso económico, recurso de maquinaria, recurso de capacitación, etcétera, y que los veré cómo solucionar. Pero también puedo tener esos factores externos que son independientes a la operación propiamente de mi empresa y que me van a traer dificultades. Como por ejemplo, si es que viene una fuerte crisis económica. Entonces, posiblemente el producto que yo estaba ofreciendo antes, en ese momento situacional ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque ahora las necesidades cambiaron. Digamos, en esta misma época de crisis sanitaria que nos pasó, pues veamos, muchos negocios cerraron. Muchas personas también se quedaron sin empleo, entonces básicamente sus necesidades cambiaron y obviamente por la situación. También puede ser el factor social, el factor cultural, el factor del tema político, el tema regulatorio, es decir, si yo en el sector donde estaba justamente operando, pues tengo algún cambio de leyes, de reglamentos, de resoluciones, ¿cómo ahora puedo interpretar las mismas y puedo acomodar a lo que ya venía siendo mi operación? Posiblemente me toquen sacar otras licencias, etcétera. Entonces, ven cómo estos otros factores, aunque sean independientes a la operación propiamente de mi empresa, me afectan y pues obviamente yo también tengo esa afectación dentro de mi relación comercial con el cliente. Entonces, para evitar que lleguemos a algún inconveniente, algún problema, pues necesito solucionarlas. Vamos a ver en esta lámina en que nos habla acerca de la previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la empresa. Entonces es justamente, y miren en el campo de oportunidades, y volvamos al ejemplo que yo les comentaba del tema de esta crisis que hemos vivido. Entonces es buscar esas oportunidades que yo puedo tener en esa situación actual que se vive
para poder proporcionar pues diferentes soluciones a los clientes, ¿ya? En amenazas yo puedo detectar efectivamente que la parte de mi competencia está ofreciendo ese producto, está ofreciendo ese servicio posiblemente en menor precio, esté dando más ventajas, etcétera. Entonces es una amenaza totalmente hacia mi empresa, que yo ya venía con un estándar de precios, que yo ya venía con un estándar de beneficios, etcétera. Pues ver ahora justamente cómo puedo buscar esa ventaja competitiva que hemos hablado, esa innovación, esa característica adicional, para que el cliente no vaya a mi competencia, pero sin embargo la consideré dentro de mis amenazas. Y ven, eso es un aspecto negativo, como veíamos en el tema inicial de FODA, que justamente me está haciendo buscar otras estrategias, otros lineamientos para evitar que el cliente pues se vaya con la competencia. Vamos a ver esta lámina en la que nos indica que las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa. Dentro del proceso y planeación estratégica se debe realizar el análisis de cuáles son estas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Recordemos que nosotros también partíamos de un gran punto que son nuestros objetivos, es decir, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que vamos a querer cumplir. Voy a querer cumplir, por ejemplo, en este año, vender un 20% adicional al año anterior. Perfecto. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué estrategias? Entonces, recordemos que dentro de nuestra empresa nosotros tenemos las diferentes áreas, los diferentes departamentos en donde ya están establecidas sus funciones, sus responsabilidades, cuáles son las personas que también están a cargo. Esto nos va a ayudar muchísimo dentro del seguimiento que yo les comentaba, porque ya sabemos qué área, qué dirección, qué responsable, por decirlo así, está teniendo algún inconveniente. No es el afán, y recordemos que buscar culpables y bueno, fue esta persona quien no cumplió esto. No se trata de eso al establecer funciones y responsables, sino justamente detectar en dónde están los inconvenientes y a través de qué decisiones estratégicas podemos hacer que los mismos se solucionen. Podemos tomar pues alguna decisión que nos permita en ese momento crear la solución y obviamente volver al camino de nuestro cumplimiento de objetivos, ¿ya? Entonces no pensemos que porque establecemos áreas, por lo que establecemos funciones, por lo que establecemos responsables, es justamente por buscar culpables. Recordemos que yo les comentaba que actualmente la forma ya de liderazgo ha cambiado. No estoy diciendo que no seamos estrictos en sí en las empresas, pero sí ha cambiado en forma de llevar de una mejor manera el trabajo que se está haciendo. Se debe saber que un trabajo en equipo, que todos estamos buscando un mismo objetivo para poder cumplirlo, ¿ya? Vamos a ver, aquí también nos indica que de esta forma, de lo que habíamos hablado del tema de cumplir los objetivos estratégicos, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la misión y visión de la empresa. Entonces, exactamente, yo les decía, no veamos solo como que analicemos todos los aspectos positivos y todo lo que nos ha llevado a ser la gran empresa que somos. Eso es muy digno y grato de reconocimiento. Y como les decía, siempre hacer un ciclo de mejora. Perfecto, si es que este año nos fue estupendo en las ventas, pues tomar todas esas buenas experiencias para seguirla replicando y ver qué más podemos cambiar, qué más podemos innovar. ¿Qué más podemos mejorar? O si ya como alguna experiencia negativa tuvimos durante este año que nos tocó correr porque no hicimos, por ejemplo, un mantenimiento preventivo con las máquinas, pues ya tomar esas malas experiencias también para que no nos vuelvan a pasar. Entonces, tratemos de siempre ver ese aspecto positivo o qué podemos aprender de esa experiencia negativa que tuvimos durante ese año, por ejemplo, y cómo convertirla para que realmente sea una fortaleza. Entonces, por eso aquí nos dicen las debilidades se ven disminuidas. Sí, puede ser que una de las debilidades sea que no haya tenido suficiente presupuesto para hacer una capacitación. Pero ¿qué puedo hacer ahí? Yo puedo buscar otras alternativas. Puedo buscar unos convenios de cooperación con diferentes instituciones en donde podamos hacer, por ejemplo, una especie de canje o también
Una de las buenas prácticas que se veía con esto de capacitación es personas que han podido seguir cursos, que han podido irse al exterior, que han podido tener esa experiencia, venir y replicar la misma con el resto de funcionarios. Entonces así es como se puede alimentar de esas vivencias y no quedarme solamente con el hecho de que no tuvimos el suficiente presupuesto pues para realizar capacitación, entonces no lo vamos a hacer. Imagínense si viviríamos solo de eso. ¿Cómo podemos hacer esa motivación a nuestro personal? Recordemos que también el campo de motivar al personal es muy importante. Actualmente lo que se veía es que muchas de las personas lo único que iban a sus empresas, a sus trabajos, es por el hecho de que tenían que cumplir, por el hecho de que soy el sustento de mi familia, veían las 8 horas, no veían ya el momento en que podían salir e irse, y de eso no se trata. Recordemos que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos en nuestro trabajo, entonces justamente buscar que sea un ambiente adecuado en el cual yo pueda generar ideas, en el cual yo pueda ser proactivo, pueda decir ideas para también pues mejorar cómo las actividades, etcétera. De eso se trata, pero eso se trata de una construcción en conjunto. No solamente culpemos en que sí, es que el jefe es el más enojado siempre, o veamos también. Recordemos que uno de los 7 hábitos del éxito es la empatía. Esto es ponerse en los lugares del otro, en los zapatos del otro, como se dice. Es decir, para poder entender cómo está llevando esa dirección y en función de eso, pues tratar de cambiar. Entonces, ¿a qué me iba de esto? Es justamente poder reducir o disminuir estas debilidades que yo la puedo tener en mi personal, como estaba hablando, que yo las puedo tener en recursos económicos. Entonces, ver cómo eso se convierte realmente en un aspecto positivo, ¿sí? Siempre vamos a tener inconvenientes a lo largo de toda nuestra administración, momentos buenos, momentos malos, pero hay que saberlos equilibrar y pues poder remar en sí a los objetivos que estamos buscando en común. ¿Ya? Entonces aquí también nos hablaba acerca de considerar las amenazas. Yo les decía que, por ejemplo, una de estas puede ser la operación de nuestra competencia. Es una amenaza, ¿por qué? Porque efectivamente los clientes que yo tengo, los nuevos clientes, si es que están viendo mejores beneficios, se van a ir con mi competencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? ¿Ya? Y como les decía, el aprovechar las oportunidades, el analizar, en ver todo un contorno a nivel macro de qué necesidades en sí están teniendo los clientes. Pueden ser que unas necesidades tenían a inicios de año, otras necesidades tuvieron pues por todo este cambio, porque hubo una crisis, porque hubo alguna modificación y en base a eso pues ver qué oportunidad yo puedo tener en ese momento. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos todo aspecto positivo. Todo aspecto negativo siempre nos va a servir para poder proporcionar justamente alguna estrategia que nos permita conducir por un mejor camino a nuestra empresa. Miren, en esta lámina nosotros podemos ver una especie de nomenclatura en lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, amenazas. Generalmente cuando se establece esta matriz, pues en lugar de estar poniendo fortaleza 1, fortaleza 2, simplemente podemos hacerlo de esta manera, a través de la primera letra y es mucho más sencillo. Vamos ahora en algunas características igualmente de nuestra famosa matriz FODA en la que nos dice, al tener ya determinadas cuáles son las FODA en un primer plano, nos permite determinar los principales elementos de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, como ya lo habíamos visto incluso en el esquema de nomenclatura de cómo hacerlo más sencillo para poder identificarlo, ¿ya? Entonces, a continuación se determinará, teniendo como referencias a la misión y visión de la empresa, cómo afecta cada uno de los elementos de FODA. Eso lo hemos de desarrollar también. Se ponderan y ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de quedarnos con los que revisten mayor importancia para la empresa. ¿Sí? Esto también es bastante importante. No es cuestión de sacar un listado de 100 cosas que nos puedan parecer que pongamos en nuestra matriz, sino esquematizarlas y ver realmente cuáles tienen mayor relevancia, mayor importancia, que nos puedan estar afectando en sí a la producción de nuestra empresa. Ya puede ser que algunas incluso se repitan,
Yo no sé, pero esto también les ha de haber pasado. A veces, aunque ya se tengan las diferentes áreas, las diferentes direcciones, sus funciones y todo, hay veces en que una área hace parecido las actividades a la otra área. Y a veces se hace hasta un doble trabajo, triple trabajo que uno no le ve sentido. Entonces, lo mismo en esto de establecer una gran cantidad de oportunidades, de debilidades, de amenazas, no es sino ver lo más relevante que ya hemos identificado que nos está causando varios inconvenientes en nuestra empresa. ¿Ya? La matriz FODA nos indica 4 estrategias alternativas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada, ¿sí? Van a ver, esto que se refiere a que nosotros tenemos establecido nuestros objetivos, como lo hemos visto, y pues hay estrategias que se van a continuar por siempre, ¿sí? Hay estrategias que nosotros podemos ver que realmente nos ha ayudado en la parte económica, en la parte del personal, que se las van a mantener, se las van a mejorar posiblemente, pero van a perdurar en el tiempo. Y hay otras estrategias que definitivamente ya vemos que no pueden continuar, y es por esto que ustedes han de haber visto, y si no, pues recordemos, por ejemplo, el ciclo de vida de un producto, en donde tiene su introducción, en donde tiene su crecimiento, su madurez y su declive, es decir, ya cuando estuvo a su nivel máximo, pues empieza a decaer. Entonces aquí hay algunas opciones. Yo puedo modificar características, puedo aumentarlas, puedo disminuirlas, es decir, etcétera, para ver cómo revivo a ese producto, ¿ya? O simplemente puedo decir, de acuerdo a lo que ya tenemos de tendencia, de acuerdo al tema social, al tema cultural, al tema de moda incluso, que es muy importante, ya este producto no va y decido pues ya retirarlo del mercado. Es lo mismo. Puedo tener una estrategia que yo veo que ya no funciona, como es el caso de liderazgo anterior que yo les comentaba en diferentes décadas, antes que se tenía que solo me puedo comunicar entre gerencias. Todo eso ya se ha visto que es obsoleto y que no es la mejor manera. Lo mejor es involucrar al personal, es decir, que hasta el personal que piensa que realiza alguna función que no es muy importante, hacerles saber que su función sí es totalmente importante para poder cumplir con esos objetivos. Entonces es función de analizar qué estrategias sí nos van a permitir cumplir con eso. Vamos a ver ahora en este ejemplo, en este esquema de matriz, como decía la anterior lámina en la que vamos a hacer un esquema. Miren, nosotros tenemos factores internos, factores externos, es lo que yo les venía comentando, ¿no? Tanto hay clientes internos, clientes externos, al igual que factores. Entonces, factores internos, ya les decía que se refiere a lo que pasa dentro de nuestra empresa, es decir, funcionarios, áreas, direcciones, etcétera. Factores externos que no estén dentro de nuestra misma operación, pero sin embargo que me pueden afectar a lo que es la empresa en sí. Entonces, yo tengo una lista de mis fortalezas, la lista de debilidades, la lista de oportunidades, la lista de amenazas. Y empiezo relacionándole. Miren, por ejemplo, tengo yo en el tema de fortalezas estrategias para maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades. Entonces, ¿por qué estoy en estas dos? Porque yo tengo esa fortaleza y tengo esa oportunidad que en sí las estoy relacionando, ¿ya? Y por eso es que yo estoy diciendo que mi oportunidad 1 se relaciona con mi fortaleza 2, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, mi oportunidad 1 es que en este momento en que se vive una crisis económica, he visto que tal producto se puede incluir dentro de nuestro portafolio y pues ofrecer en base a las necesidades que tiene la ciudadanía en este momento. ¿Cuál es mi fortaleza? Es que cuento con la maquinaria necesaria, cuento con el personal capacitado, entonces puedo incluir esto. Si ven cómo esta oportunidad se está relacionando con mi fortaleza y obviamente me puede dar un gran beneficio, que es lo que estoy buscando implementar dentro de ese portafolio de productos. Lo mismo es en el tema de que yo puedo identificar una oportunidad, pero también identifico una debilidad. Digamos el mismo ejemplo en el que yo digo, puedo ampliar este producto, pero mi debilidad es que no tengo el personal capacitado para que lo haga. Ya, entonces, si no lo tengo ahora, ¿qué voy a buscar para que ese personal se pueda capacitar? Puede ser que haga alguna alianza estratégica con una empresa de capacitación, puede ser que haga canjes con otras empresas, puede ser que haga convenios de cooperación, pero en sí busco cómo solucionar esa debilidad y cómo engrandecer a la oportunidad que ya tengo en ese momento, que ya he identificado en la situación en la que me encuentro.
Lo mismo pasa, por ejemplo, en las amenazas. Digamos, yo tengo una amenaza y veo una fortaleza. Tengo una amenaza de mi competencia, de que efectivamente está pues ofreciendo tal servicio que yo también estaba dando en un menor precio. Pero tengo otra fortaleza de que yo puedo adicionar un servicio adicional en el que le puedo ofrecer mayor seguridad al cliente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de la amenaza que tenía, estoy viendo que también puedo obtener esa fortaleza. Y si yo tengo una amenaza y tengo una debilidad, digamos el mismo ejemplo del servicio que yo estoy ofreciendo, la amenaza que viene con mi competencia, pero mi debilidad es que no le puedo bajar el precio porque a mí también, por ejemplo, los proveedores de los equipos me están cobrando algo sumamente alto. Entonces veo qué estrategia puedo hacer, puedo analizar otra lista de proveedores, etcétera. Lo que quiero que aquí se quede claro es cómo yo puedo relacionar e independientemente de que sea un aspecto positivo, pues perfecto, lo impulso o lo mejoro, y de que sea un aspecto negativo, igual veo cómo poder darle la suficiente estructura y poder establecer y cumplir con los objetivos que ya teníamos. Entonces, hasta aquí hemos analizado lo que es la matriz FODA, su importancia, sus características y cómo esquematizarla. Les agradezco y continuaremos con más videos.